Gloria al Señor. Buenas tardes, mis hermanitas, mis hermanitos, bendecidos con toda bendición espiritual. Es un gusto estar acá en esta casa, en este hogar, compartiendo el Evangelio con ustedes. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a escuchar, que nos van a visitar en nuestro canal de YouTube. Le damos las gracias a ellos también por sintonizarnos y por escucharnos. Bendecidos, en esta preciosa tarde vamos a traer el tema titulado El poder del testimonio, parte 3. El poder del testimonio, parte 3. ¿Por qué parte 3? Porque tenemos 2 estudios en nuestra página de internet y en el canal de YouTube. Entonces, cuando toco un tema similar, lo único que hago es que le añado la parte que sigue, ¿no?, de esa serie de estudios. Entonces vamos a hablar del poder. Aquí pudiéramos poner de nuestro testimonio, porque eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. El poder de nuestro testimonio. En esa primera y segunda parte, bendecidos, hablamos, ¿cuántos de nosotros estamos conscientes de que nuestro testimonio tiene poder? Amén. ¿Correcto? Sea para bien o sea para mal. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y hoy lo que vamos a hacer, aparte de hablar un poco, vamos a leer bastante. Vamos a dejar que el Evangelio explique lo que quiero enseñar en esta preciosa tarde. En esas 2 primeras enseñanzas, en la parte 1 y la parte 2, hablamos de dos aspectos importantes de nuestro testimonio. El primero es el aspecto doctrinal. El aspecto doctrinal. El segundo sería el aspecto conductual. De acuerdo a la doctrina. Conductual. Lo ideal, bendecido. Lo ideal sería que la parte doctrinal fuera a la par con la parte conductual. Eso sería lo ideal. Ahora, quiero aclarar algo. Todos cogíamos por algún lado, ¿sí o no, bendecido? Todos cogíamos por algún lado. Pero el hecho de que todos seamos imperfectos en esta carne, no quiere decir que no necesitemos constantemente que se nos esté recordando que es importante el testimonio. ¿Correcto? Porque cada vez que leemos el Evangelio, se nos va a recordar que es importante la doctrina, pero que también es importante nuestra conducta. Entonces no podemos ni evadir esto, o viceversa. Hay personas que se enfocan solo en la parte conductual, tienes que hacer, portarte esto, pero no te dan doctrina. Por otro lado, no podemos ser solo doctrina sin no tener una doctrina que sea aplicable a la vida, o una doctrina que no sea práctica, porque la doctrina del Evangelio es práctica. La gracia es práctica. La doctrina transforma. La doctrina nos cambia. Nos debería por lo menos de cambiar. Entonces el aspecto doctrinal tiene que ver con lo que hablamos o enseñamos acerca de la verdad del Evangelio. Acerca de la verdad del Evangelio. Porque el Evangelio es lo más importante, ¿correcto? Cuando nosotros tratamos de que se manifieste aquella persona que Dios va a salvar por su gracia, queremos hablarle la verdad, ¿correcto? Porque es lo que hace libre al ser humano.
la verdad os hará libre, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, tenemos una responsabilidad en cuanto a nuestro testimonio de lo que sale de nuestra boca, doctrinalmente hablando, cuando compartimos la verdad del Evangelio. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ahora, el aspecto conductual tiene que ver lo que el apóstol Pablo le llama, tiene que ver con cómo adornamos la doctrina o la verdad de Dios o del Evangelio con nuestro proceder. Y estas exhortaciones son sin condenación, ¿correcto? Con nuestro proceder, por ende, el testimonio, ¿correcto? Testimonio. Esos dos aspectos son importantes en la vida del creyente, porque las dos cosas tienen poder. Porque el apóstol Pablo, cuando estos dos aspectos no concuerdan, él le llama que somos o podemos ser tropiezo, ¿correcto? Podemos ser tropiezo bendecido para otro creyente. No que el creyente se va a perder, pero podemos obstaculizar su crecimiento espiritual. Cuando nuestra doctrina, nuestro proceder no o se hace mal delante de un nuevo creyente, podemos hacer que esa persona que se sienta ofendido o no le guste y coge y se va y no vuelve. Claro, si es un escogido y llamado, el Señor lo coge por otro lado. Sí, lo coge por otro lado, pero a veces tiene que pasar por dificultades en la vida. Garantizado. Por haber dejado el Evangelio. Garantizado. Nosotros podemos recordar un ejemplo del apóstol Pablo cuando habla en Corintios de comer los sacrificados a los ídolos. Habían personas que venían al templo, paganos, con sacrificios de carnes, de animales. Ellos cogían los animales, los sacrificaban, pero como los sacerdotes paganos eran sinvergüenza, lo que cogían era el animal que el pobre ignorante les dio y lo vendían en la carnicería. O sea, lo sacaban por el templo y lo daban atrás y los carniceros se los compraban porque la gente se los daba. Y ese carnicero lo vendía. Entonces Pablo dice que si alguien con una débil conciencia ve a un creyente con una madurez espiritual, que sabe que los ídolos no son nada en este mundo, y va y compra en la carnicería y se come la carne, pero el débil ve eso y puedes entonces ser una piedra de tropiezo. Él usa las palabras, creo, que se pierde por el cual Cristo murió. Ahora, esa palabra perdición no es perder una salvación, sino obstaculizar tu crecimiento espiritual. Entonces Pablo dice algo muy importante, dice, si yo necesito no comer para que no ser piedra de tropiezo, entonces no comeré carne jamás. Entonces eso es un aspecto doctrinal convertido en un aspecto conductual, algo práctico. Y todo esto bendecido, todo esto debe de obrar por esto, por el amor. Por el amor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la amada del Señor. Entonces tenemos que darnos cuenta que esto es extremadamente importante. Entonces, en esos dos primeros estudios hablamos de esos dos aspectos. Estos dos aspectos, bendecidos en la vida del creyente, también se pudieran llamar los deberes del cristiano. Hoy vamos a apuntar y leer bastante. Deberes del cristiano. Porque es un deber, ¿no? Un deber es algo que debemos hacer. Un deber. Debemos hacerlo. Ahora, los deberes del cristiano bendecido, pon en tus notas, por favor, abarcan a
todo creyente. Todos, sin excepción. Mira, abarca a jóvenes, abarca a ancianos. Mira, abarca a hijos, pero también a padres. Mira, abarca a solteros, casados y viudos o viudas. Mira, abarca a libres o a esclavos en aquel entonces, ¿no? En el contexto de aquel entonces, y también a amos. El apóstol Pablo, si nosotros leemos, tiene instrucciones para todos. Para todos. Para solteros, para jóvenes, para ancianos y ancianas, hijos, padres, solteros, casados, viudas. Y te digo un dato que creo que es así. Los ancianos eran de 60 años en aquel entonces. Ya se les llamaba ancianos. Todos tenemos deberes cristianos. Y el propósito, bendecido, de estos deberes cristianos o de nuestro testimonio es, como dijimos, adornar la doctrina de Dios para que la palabra del Señor no sea blasfemada por nuestra conducta. Bendecido, creo que es muy importante lo que decimos y lo que hacemos. En las últimas semanas he estado hablando mucho de esto. En la batalla de la fe también hablamos de los problemas de la carne. ¿Por qué? Porque en este ministerio y la oportunidad que tenemos de reunirnos, no podemos solamente pensar que la doctrina no es algo aplicable. Es aplicable a nuestras vidas, bendecido. Y tenemos que pelear, ¿qué? La batalla de la fe. Y la batalla de la fe, dijimos una y otra vez, que no está con espíritus volando por los aires, ni con un ser con los cachos y la cola larga. Está en tu carnita y en la mía. Ese es el mayor reto que tú y yo tenemos. Entonces, de la misma manera que crecemos en la doctrina, porque damos mucha doctrina, pero no para no aplicarla, sino para aplicarla. Porque es como estudiar para ser doctor y nunca atender a un enfermo. Sí, Señor. No tiene sentido. Entonces es para que adornemos la palabra de Dios. Vamos a leer un poquitico el propósito con 2 versos bíblicos de la palabra y la enseñanza. Vea 2 de Timoteo 3:16, por favor. El propósito de la palabra y la enseñanza, lo puedes poner en tus notas. El propósito de la palabra y la enseñanza. Porque enseñamos con un propósito, ¿correcto? Claro. Crecemos en el conocimiento con un propósito. 2 de Timoteo 3:16, por favor. 3:16. Dice, ¿cuánta escritura? Toda escritura. ¿Correcto? 3:16. Toda escritura es dada por inspiración de Dios. Entonces, esa escritura que nos es dada por inspiración es útil para doctrina. ¿Qué es doctrina? Conocimiento. Sí, Señor. Para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. Bendecido, si nosotros como promotores del conocimiento del Evangelio no hablamos de esto, no estamos redarguyendo, no estamos corrigiendo y no estamos instruyendo en justicia. Mira, el 16 te dice algo específico, ¿correcto? Te habla de la Escritura, te habla el propósito de esa inspiración de Dios. Y entonces el 17 te dice, para que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Perfecto. Entonces, si no impartimos doctrina y con esa doctrina no instruimos, no redarguimos y no corregimos, el hombre de Dios no va a llegar a ser ¿qué? Perfecto. ¿Tú sabes qué es eso, bendecido? También eso diría yo que es como parte de circuncidar el corazón, porque nos duele, ¿no? Del corazón. Sí, Señor.
Y muchas veces también la disciplina o el crecimiento, porque la circuncisión espiritual se supone que también tiene algo de dolor como la de la carne, ¿no? Sí. Y entonces muchas veces en ese crecimiento, pues también nos duele crecer. Pero en Hebreos dice, no menospreciéis la disciplina de Dios. Amén. No podemos menospreciar la disciplina de Dios. Y si a través de esta corrección, a través de estas exhortaciones, a través de estas enseñanzas, somos disciplinados, dénosnos por bien servido, para no llegar al punto donde el Señor de verdad nos discipline. ¿Correcto? Esa es la idea. Efesios 4:11, por favor. Recuerda lo que estamos hablando, el propósito de la enseñanza y la palabra. Efesios 4:11. Recuerda el propósito de la palabra y la enseñanza. Ya leímos 2 Timoteo 3:16 al 17. Efesios 4:12, 11 dice, y Él mismo dio. ¿Quién es Él mismo? El Señor Jesús, ¿correcto? Y Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Mira el propósito: para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor estableció estos ministerios bendecidos para que no solamente fuésemos edificados a través de la revelación de la verdad, sino que esa revelación de la verdad fuese práctica y aplicable en nuestra vida. Dice, y conoceráis que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. O sea, hay un aspecto exterior, ¿correcto? Que debemos demostrar al otro, al vecino, al prójimo, etcétera. Deberes cristianos, te voy a dar algunos ejemplos dentro de las cartas del apóstol Pablo, donde vamos a ver muchos deberes cristianos, muchas cosas que tienen que ver con nuestro proceder, con nuestro testimonio. Ahí mismo en Efesios, ve al verso 19, por favor, 4:19. Lo hemos leído mucho, y aclaro, no estoy diciendo que esto sea aplicable a nosotros, puede que sí, puede que no, pero puede ser aplicable a personas que nos escuchan, ¿verdad, bendecido? Amén. Eso es todo. Exhortando en amor, sin condenación. Efesios 4:19. Dice, los cuales, ¿quiénes? Los gentiles. ¿Correcto? Es el contexto. Los cuales, o los gentiles, o las personas que no tienen a Dios, habiendo perdido todo sentido de la conciencia, se han entregado a la lascivia para cometer toda inmundicia con ansia. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ahí hay un contraste, ¿correcto? Entre los que conocemos a Cristo y los que no conocen a Cristo. Eso está ahí, bendecido. Dice, si empero lo habéis oído y habéis sido en él enseñados, como la verdad es en Jesús. A despojaros del hombre viejo en cuanto a la pasada manera de vivir. Ahí estuvimos en algún momento todos nosotros. Esa pasada manera de vivir dice que es corrompida conforme a las concupiscencias engañosas. ¿De dónde? De tu carne. No está hablando de reprender a un espíritu de borrachera, ni un espíritu de fornicación, ni un espíritu de adulterio. No, bendecidos, son los deseos que estaban en nuestra pasada manera de vivir. 23 dice, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ve ahí mismo a Efesios 5:1, por favor. Efesios 5:1. Hay personas que pelean mucho con los 10 mandamientos. Hermano, hay que guardar los 10 mandamientos, hermano, hay que... Entonces se van para la ley, ¿verdad? Correcto. Y tratan de justificar eso. Me decía, pero ¿para qué queremos tantos
10 mandamientos que fueron en el Pentateuco, si cuando lees acá hay más instrucciones y exhortaciones que en los 10 mandamientos, aquí hay más de 10. No dejamos de tener responsabilidades, deberes cristianos, ¿correcto? Frutos del Espíritu. Entonces, pero ahí hay instrucciones, ahí hay exhortación. O sea, si lo que quieres son mandamientos, mira, aquí hay bastante. Dice, así que sed seguidores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, por ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave o fragante, dice algunas traducciones. ¿Qué dice después? Mas la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a quienes. Ustedes son santos. Yo soy santo por la gracia del Señor, por el Espíritu que nos lavó, nos limpió, nos santificó. Pero aquí hay instrucciones claras. Mira, ni conducta vergonzosa, ni palabras necias, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas viene la ira sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos. Porque, ¿en qué otro tiempo? En otro. Antes, ¿verdad? Antes. Antes, en otro tiempo erais que tinieblas, mas ahora sois ¿qué? Hijos de luz. Por la gracia del Señor, no por nuestros méritos. Pero entonces hay una instrucción. Mas ahora sois hijos de luz, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, mas antes reprendedlas. Porque lo que estos hacen en oculto, vergüenza es aún decirlo. Hay cosas obviamente que el apóstol Pablo está hablando específicamente dentro del contexto de cada iglesia, pero no vamos a indagar en eso ahora. Mira el 16, por favor. El 15, perdón. Dice, mirad pues que andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Sí, Señor, muy mal. Sí. ¿Eso aplica hoy en día, sí o no? Sí, Señor. En aquel tiempo era malo, como Imagínate tú ahora. Entonces, mira, nuestra mente, porque ahí lo leímos en el capítulo 4, ¿no? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Bendecido nuestra mente, no puede andar divagando por ahí. Dice el 17, por tanto no seáis necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? La tienes en la mano, ¿no? Aquí está. ¿Cuál es la mente de Cristo? La mente de Cristo es esta. ¿Por qué? Porque la revelación de Jesucristo al apóstol Pablo es la mente de Cristo. Entonces cuando en Corintios dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, es el evangelio bendecido. De otra manera, ¿cuál es la mente de Cristo? ¿Correcto? ¿Quién la tiene? Nosotros, está revelada, está escrita. Dice el 18, y no os emborrachéis con vino, en el cual hay disolución, antes sed llenos en el Espíritu. Deberes cristianos bendecidos. Mira, hablando entre vosotros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetándoos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Te acuerdas? Mira, hay para todos, casadas, Sí, Señor. solteros, mira lo que viene. Las casadas, escuchen las casadas, por favor. Y no me pregunten nada, solo sométanse. Las casadas sean sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Como pues la iglesia es sujetada a Cristo, así también las casadas lo sean a sus propios maridos en todo. Maridos, aquí hay instrucciones para quiénes, para todos. Primero a las casadas, después a los maridos. Maridos, dice, mira, amad a vuestras esposas así como también Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. Una instrucción muy clara, Directamente. tanto para las casadas como para los maridos. Porque ahí podemos decir, pero las casadas se tienen que sujetar. Sí, pero te está sujetando a alguien que está siguiendo la exhortación del verso 25. A alguien que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Amén. La sujeción debe ser fácil si el marido hace lo que tiene que hacer. ¿Correcto? Cumplirse. Porque nosotros nos sometemos a Cristo porque entendemos cómo Él nos amó, ¿correcto? Bueno, la casada se somete a su marido porque su marido también la ama como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua en la palabra, para que Él la presentase a sí mismo iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ve al verso 6, verso 1, por favor. 6:1, Capítulo 6, verso 1. Capítulo 6, verso 1. Recuerda que hay para todos. Dice bendecido, hijos, mira, ya cubrimos las casadas y los casados, el marido y la esposa. Ahora entonces vamos con los hijos. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Y vosotros quiénes? Va con los padres. ¿Podemos escapar de estos deberes cristianos? No, bendecido, está escrito. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cierto. Bendecido, eso aplica no importa dónde estés, ¿correcto? No importa quién sea ni dónde estés. Es la responsabilidad del padre de criar a los hijos de esta manera. Con un gobierno bueno, con un gobierno malo, con un país próspero, con un país en pobreza, con un gobierno comunista, con un gobierno libre. No importa dónde estemos, no importa la circunstancia, de la misma manera que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, porque eso es doctrina, de la misma manera tenemos que coger esto en serio. Sí, Señor. Amén. Igualito. Amén. Entonces ahora va con quiénes, con los... Siervos. Mira, se me olvidó eso. Siervos. Es nuestra responsabilidad, bendecidos. Hay para todos. Siervos, obedeced a los que son vuestros señores, según la carne, con temor y temblor, en la sencillez de vuestro corazón. ¿Como a quién? Como a Cristo. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Porque eso es lo más importante. Es más, la palabra del Señor y el testimonio es más importante que tú y que yo. Amén. Por eso que tenemos que hacer el sacrificio de someternos a esto. Sí, Señor. No sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. Sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Pero sin embargo, eres siervo de un hombre. Pero Pablo te está diciendo, no como que si fuera el hombre, sino como al Señor. Sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere te da una razón. Esto recibirá del Señor, ya sea siervo o ya sea ¿qué? Libre. ¿Y vosotros quiénes? Señores o amos. Mira, vamos a poner aquí señores. ¿Ah? Señores, hacedles a ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor vuestro también está en los cielos y no hay acepción de personas con Él. Justicia bendecida. En fin, hermanos míos, sed fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vea Primera de Timoteo 2:1, por favor. Primera de Timoteo 2:1. Vamos a brincar bastante, les voy a ir diciendo. 3:17 dice, exhorto pues ante todas cosas que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres.
por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Instrucciones, ¿correcto? Ve al verso 8, por favor. Verso 8. Dice, quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y disensión. Asimismo también las mujeres, mira, instrucciones para quiénes. Para las mujeres, vamos a ponerlas aquí, que no las pusimos. O sea, que hay más de lo que yo puse acá. Ahora estamos con las mujeres. Dice, las mujeres ataviéndose en vestido honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro o perlas o vestidos costosos. Vuelvo y aclaro. No estamos lidiando tanto con el contexto histórico, ¿correcto? De eso. Había problemas en esta iglesia donde las mujeres estaban extremadamente vestidas, desordenadas, correcto. Pero nos da una idea de lo que el apóstol Pablo está instruyendo. Dice, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan el temor de Dios. Esa es la enseñanza. Ve al verso 3, capítulo 3, verso 1, por favor. Capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1 dice, fiel es la palabra, si alguno apetece obispado, obra buena desea. Es menester, pues, entonces aquí vamos a instrucciones para ¿quiénes? Para los obispos. Pero entonces el obispo tiene una responsabilidad de su testimonio, ¿correcto? Para ser obispo. Hoy en día cualquiera enseña, hoy en día cualquiera tiene un liderazgo en una organización llamada iglesia y ponen, ¿cómo que se llaman? Neófitos. Personas ignorantes que lo único que hacen es hacer y son organizadores de todo en las iglesias, pero no tienen doctrina, bendecido, no tienen conocimiento de la verdad. Tú les dices, ve a Efesios tal, ¿dónde cae eso? Ve a no sabe. Mira lo que es menester para el obispo. Dice, es menester pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, templado, de buenas costumbres, hospedador, apto para enseñar. ¿No dado al qué? El codo. No heridor, no codicioso de ganancias deshonestas o torpes, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia. ¿Qué dice? Que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Bendecido. Hay un patrón exacto, claro, de lo que el apóstol Pablo instruye a la iglesia. Por ejemplo, en este caso a Timoteo. A Timoteo le está diciendo las instrucciones, el buen testimonio, el buen proceder que deben de tener estas personas. Y lo que deben de enseñar en la iglesia. Ve al verso 6, por favor. Aquí mismo. Sí. ¿Qué dice? No neófito. Claro. ¿No puede ser un qué? Un ignorante. Ignorante. Correcto. Tiene que saber lo que está haciendo. No puede ser un ignorante. Si una persona que tú estás escuchando no sabe del Evangelio de la Gracia, no pierdas tu tiempo, bendecido. No pierdas tu tiempo. No neófito, no sea que hinchado de orgullo caiga en condenación del diablo. Y es menester, es necesario, ¿no? Que tenga también buen testimonio. Circula eso, por favor. Buen testimonio. Es menester, es necesario que tenga buen testimonio. Es necesario que yo tenga buen testimonio, es necesario que ustedes tengan buen testimonio, es necesario que los que nos escuchan tengan buen testimonio. Pero primero tienen que tener buena doctrina y sana doctrina. Dice, los diáconos asimismo sean honestos, no de dos lenguas, o sea, que no sean chismosos. No dados a mucho vino, vuelve a mencionar el vino, bendecido. Dice, no de dos lenguas, no dados a mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas, lo vuelve a mencionar. Que tengan el misterio de la fe en conciencia pura. Y estos también sean antes probados y así ministren, y si fueren hallados irreprensibles. Y asimismo sus esposas sean honestas, no calumniadoras, templadas, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una esposa, que gobiernen bien sus hijos
y sus propias casas, porque los que ejercieren bien el oficio de diácono ganan para sí un buen grado y mucho denuedo en la fe que es en Cristo Jesús. Ve al capítulo 4, por favor, verso 12. Capítulo 4, verso 12. Entonces ahora le caemos encima a ¿quiénes? Ah, mira, a los jóvenes. A los jóvenes. Quiere decir que Timoteo era ¿qué? Joven. Se supone, ¿no? Por ese verso bíblico. 4:12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, más sé, ¿qué cosa? ¿Qué es eso? Ponle ahí, sé ejemplo, circula eso ahí, pon testimonio. Ahí donde dice, sé ejemplo, circúlalo y pon al ladito, testimonio, deberes. Dice, más sé ejemplo de los creyentes en palabra, doctrina. ¿Qué dice después? Conducta. No puede ser evadible eso, bendecido. En caridad, en espíritu, en fe, en pureza. En esas cosas tenemos que ser ejemplo. ¿Y le está diciendo a quiénes? A los jóvenes. Entre tanto que vengo, ocúpate en leer, exhortar en doctrina. No descuides el don que está en ti, que te fue dado por profecía, con la imposición de las manos de los ancianos. Medita estas cosas, ocúpate completamente en ellas, de manera que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, eso ya lo explicamos. Persiste en esto, porque si así lo hicieres, a ti mismo salvarás. ¿Y a quiénes? Claro. O sea que los vas a salvar con doctrina y testimonio, y conducta, y en caridad, y en espíritu, y en fe, y en pureza. Capítulo 5, verso 1, por favor, ahí mismo. Capítulo 5, verso 1. ¿Vamos con quiénes? Capítulo 5, verso 1 dice, no reprendas al anciano. ¿Por qué? Porque le acaba de decir, nadie tenga por poco tu juventud. El contexto de lo que está hablando con alguien que es joven. Aunque miremos un capítulo 5 ahí, recuerda que esa carta no tiene ni capítulos ni versículos, es una carta. Entonces, después de que le habló al joven Timoteo, le da instrucciones, le da deberes, y le dice, mira, al anciano no lo reprendas, sino exhórtale como a padre, y a los jóvenes, ¿como qué? Hermanos. Y a las mujeres ancianas, como a madres, y a las jóvenes, como hermanas, en toda ¿qué? Pureza. Y a las viudas honra, y las que de verdad son viudas. Empero, si alguna viuda tuviere hijos o nietos, aprendan primero a mostrar la piedad en su casa, primero, y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y honesto y acepto delante de Dios. Y la que de verdad es viuda y solitaria, espera en Dios y persiste en súplicas, oraciones, noche y día. Bendecido, ese es el testimonio de ¿quién? De la viuda. Sí, Señor. Y a la verdad, el 5, y la que de verdad es viuda y solitaria, espera en Dios y persiste en súplicas, oraciones, noche y día, porque la que vive en delicias, viviendo está ¿qué? Muerta. Se ha engañado a sí mismo. Manda pues estas cosas para que sean ¿qué? Yo me imagino, no sé si pueda, yo me imagino Timoteo siguiendo estas instrucciones. Porque fíjate, dice acá, para que sean irreprensibles en cuanto a todas las instrucciones que le acaba de dar el apóstol Pablo a Timoteo. Aquí es donde viene el amor al Señor, porque al final del día, bendecido, nuestro sometimiento no es a Walter Estrada, porque yo lo estoy diciendo, ni a otro pastor que puedas poner en otro canal o en la radio, es por lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Por eso nos sometemos. No es por otra cosa. Él es el que se merece nuestra honra, nuestra gloria. Que adornemos la doctrina de Él, no la mía ni la de nadie. Es la de Él. Y esa doctrina dice que somos salvos por gracia, por misericordia, por amor, y por eso debemos de tener buen testimonio. Capítulo 6, verso 1 dice, todos los que están debajo de yugo de servidumbre, ¿esos son quiénes? Los esclavos, ¿no?
Vamos a poner aquí los esclavos, ya tenemos bastante gente cubierta. Todos los que están debajo de yugo de servidumbre tengan a sus propios señores por dignos de toda honra, porque no sea blasfemada o blasfemado el nombre de Dios. ¿Y qué? Y su doctrina. Decía, eso es el propósito. Nos sometemos, cumplimos nuestros deberes cristianos, nos cuidamos el testimonio por Dios y por su doctrina, por el nombre de Dios y la doctrina. Dice, y los que tienen señores creyentes, ¿quiénes serían esos? Bueno, los esclavos igual, ¿no? Los que tienen señores creyentes no los tengan en menos porque son sus hermanos. Antes los sirven mejor por cuanto son fieles y amados y partícipes del beneficio. Estas cosas enseña y exhorta. Y si alguno enseña de otra manera y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, hinchado está, nada sabe, sino que enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias y malas sospechas. Ve al verso 13, por favor. Verso 13 dice, temando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que testificó una buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes este mandamiento sin mácula ni reprensión hasta el aparecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendecido, pudiéramos decir que el mandamiento es serio, ¿no? Ese mandamiento que Pablo le da a Timoteo dice que lo guarde sin mácula, sin reprensión. Esa es la manera, la actitud que debemos de tomar esto. Hasta el aparecimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo cual o la cual en su tiempo mostrará el bendito y solo potentado Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual solo tiene inmortalidad, que mora en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y la potencia sempiterna. Amén. Entonces, ¿ahora con quién va? Con los ricos. Con los ricos. Dice, y a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las gocemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dispuestos para repartir, generosos en comunicar, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Vía segunda de Timoteo, por favor. Verso 1. Recuerda los dos aspectos, doctrina, conducta, ¿correcto? Aquí te habla de la doctrina. Página 322, capítulo 1, verso 13. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Dice, retén firmemente. Si ustedes no han circulado eso, por favor háganlo. Retén firmemente la forma de las sanas palabras. ¿Qué es eso? Doctrina. Que de mí oístes. ¿Correcto, Pablo? En fe, amor, que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ve al capítulo. Ve a Tito 1:4, por favor. Tito 1:4. Dice a Tito, mi verdadero hijo según la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, el Salvador nuestro. Por esta causa te dejé en Creta, para que acabases de poner en orden las cosas que faltaban, y ordenases ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Si alguno fuera irreprensible, circula eso por favor. O sea, que no tienen razón para reprenderlo, ¿correcto? Irreprensible. Dice, marido de una sola esposa, que tenga hijos fieles, no acusados de disolución o contumaces, porque es menester que el obispo o el supervisor sea irreprensible,
como el mayordomo de Dios. ¿El mayordomo qué hace? Es un administrador de la... Administra, correcto, los bienes o algo, ¿no? Entonces mira, aquí hay deberes, ¿correcto? Vamos a leer deberes ahora. Dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no heridor, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amado de lo bueno. Circula eso, por favor, amado de lo bueno o amador de lo bueno. Bendecido, donde está tu mente, está tu corazón. Amén, así es. En todo lo que es justo, lo que es bueno, lo que es de buen nombre, dice, en esto pensad. Cuando nuestra mente se pone a estar divagando por cosas innecesarias, nos metemos en problemas. Todo comienza por la mente. Recuerda, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria del mundo. Dice el 8 otra vez. Sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente. Mira el 9. Doctrina, reteniendo firme la palabra, fiel como le ha sido enseñada, para que pueda exhortar y convencer en la sana doctrina a los que contradijeren. Capítulo 2, verso 1. Dice, tú empero, a Tito, ¿correcto? Tú empero habla las cosas que convienen a la sana doctrina. ¿Qué dice? Los ancianos mayores de 60, hombres, que sean templados, honestos, prudentes, sanos en la fe, en la caridad y en la paciencia. ¿Qué viene después? Las ancianas. Las ancianas. Cualquier mayor de 60 años. Las ancianas. Dice, asimismo, que se comporten santamente, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, sino maestras de honestidad. Mira la labor de la anciana, bendecido. Por favor, mira. Para que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, que sean templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus propios maridos, porque o para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. Bendecido. Más claro, dice, al mundo lo juzgará Dios, correcto. Hay una parte donde Pablo dice, a los de afuera juzgará Dios. Esto es para la exhortación de la iglesia. Dice el 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean sobrios en todas las cosas, dándote a ti mismo, ¿cómo? ¿A quiénes? A las ancianas les dice, dándote a ti mismo por ejemplo de buenas obras, mira, en la doctrina, mostrando incorrupción, honestidad y sinceridad. Palabra sana que no puede ser condenada, para que el que es del partido contrario se avergüence, no teniendo mal alguno que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que sean sujetos a sus propios señores, que les agraden en todo, no respondones, en nada defraudando, sino mostrando toda buena lealtad. Aquí viene lo que hablamos al principio, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador y Dios. Ese es el propósito. Ese es el propósito, bendecido. Adornar la doctrina del Señor. Del Señor. Solo pon en tus notas una referencia, Tito 3, del 1 al 8, y lo puedes leer en tu casa. Que yo creo que quedó claro, ¿no? Tito 3, del 1 al 8. Esa es una referencia que la vas a incluir dentro de tus notas. Bendecido, podemos estar de acuerdo que es importante el testimonio. Y podemos estar de acuerdo también que es importante reconocer que el testimonio tiene ¿qué? Tiene poder. Dos aspectos: doctrinal, lo que enseñamos, lo que hablamos; conductual, lo que vivimos de acuerdo a la doctrina que profesamos. Los deberes cristianos para todo el mundo, bendecido. No nos salvamos nadie. Tenemos una responsabilidad con Dios, número 1, con su palabra, número 2, y con el hermano, número 3. Para no ser de tropiezo a la iglesia. ¿Ok? Y esa es, mira, y creo que
Te lo dije en los estudios de la batalla de la fe. Dije lo siguiente y lo voy a ver para no... Mira, cada vez que batallamos contra las concupiscencias de la carne, estás peleando la batalla de la fe. Esa es tu batalla de la fe. ¿Por qué? Porque lo hacemos por la fe, por Cristo, por Dios, por la doctrina, por el Evangelio. Y eso es bueno y es necesario, ¿correcto? Y recibamos pues esta exhortación con amor, con conocimiento, sin condenación, como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es solamente para que lo apliquemos en nuestra vida. Si se está siendo aplicado, maravilloso, pero tal vez hay alguien que el Señor conoce y sabe que nos escucha a través de nuestro canal, de nuestra página de internet, de Facebook, que necesita una exhortación de estas. Porque es nuestro deber corregir lo que se está saliendo del camino, ¿no? Nosotros nos corregimos a nosotros mismos, pero también corregimos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y así nos apoyamos los unos a los otros cuando nos exhortamos en amor. Si nos exhortamos en condenación, entonces no estamos edificando a la iglesia. Nos tenemos que apoyar en amor, bendecidos. Y así pues irnos corrigiendo poco a poco. Amén. Gloria a Dios. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.